En la madrugada del 18 de agosto de 1503, el cuerpo del Papa Alejandro VI se descomponía tan rápidamente que sus propios cardenales no se atrevían a acercarse. Su rostro, hinchado y ennegrecido, parecía el de un demonio emergiendo del infierno. La lengua colgaba grotescamente. Los ojos habían estallado por la presión, y el hedor que emanaba era insoportable, incluso para los sirvientes acostumbrados a la muerte. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Rodrigo Borgia contaba una historia que ni la tiara papal podía ocultar. La historia de un hombre que había profanado lo más sagrado y ahora pagaba con una muerte que parecía castigo divino. Los médicos pontificios murmuraban sobre fiebres mortales, pero todos sabían la verdad. El veneno que había preparado para asesinar a varios cardenales adinerados había terminado en su propia copa. Una ironía que ni el mismo Maquiavelo habría imaginado. El papa más corrupto de la historia, muriendo víctima de su propia corrupción. No era un santo padre. Era un criminal con tiara. Un hombre que había convertido el Vaticano en burdel y confesionario, en mercado de carne humana. Un padre que había tenido 10 hijos con sus amantes y que murió rodeado del mismo veneno que había usado para eliminar a decenas de enemigos. Su agonía duró 3 días, y durante cada uno de ellos, Roma respiró aliviada, como si finalmente el demonio hubiera sido expulsado del trono de San Pedro. Pero para entender cómo el representante de Dios en la tierra se convirtió en su antítesis más absoluta, hay que retroceder. Hay que volver a cuando Rodrigo Borgia aún era solo un hombre ambicioso, y no el monstruo que mancharía para siempre la historia del papado. Rodrigo nació en 1431 en Játiva, un pueblo del reino de Valencia que olía a naranjos y ambición. Su apellido era Borja, pero el mundo lo conocería como Borgia, la italianización de un nombre que se volvería sinónimo de corrupción. Hijo de Isabel de Borja y Jofré Jansol, fue criado en el seno de una familia que había aprendido que el poder no se heredaba, se compraba. Su tío, Alfonso de Borja, se había convertido en el Papa Calixto III en 1455, no por santidad, sino por hábil diplomacia y generosos sobornos. Cuando Rodrigo tenía apenas 23 años, su tío le regaló el capelo cardenalicio y el cargo de vicecanciller de la Iglesia. No por devoción, sino por nepotismo. El joven Rodrigo no había hecho votos de castidad en su corazón. Había hecho votos de ambición. Desde el principio, su carrera eclesiástica fue un catálogo de escándalos. En 1460, el Papa Pío II lo reprendió públicamente por organizar una fiesta en Siena, donde se bailó de manera indecente y se cometieron actos que no convienen ni a vuestra dignidad ni a vuestro cargo. Pero Rodrigo no se inmutó. Había aprendido que en Roma todo tenía precio, incluso el perdón papal. Durante 30 años, desde su nombramiento como cardenal, Rodrigo Borgia convirtió su cargo en una empresa familiar. Acumuló beneficios eclesiásticos como otros acumulaban propiedades. Tuvo su primer hijo reconocido, Pedro Luis, en 1462. Luego vinieron Juan, Cesare, Lucrecia y Jofré con Vannozza dei Cattanei, una cortesana romana que se convirtió en su amante oficial. Pero sus aventuras no terminaron ahí. Rodrigo coleccionaba mujeres como otros coleccionaban reliquias sagradas. El escándalo no era que un cardenal tuviera hijos. El escándalo era que los exhibía, los legitimaba, los convertía en príncipes de la Iglesia. Su cuerpo no le pertenecía a Dios, le pertenecía a sus apetitos, y sus apetitos
eran infinitos. En 1492, cuando Cristóbal Colón navegaba hacia América, Rodrigo Borgia navegaba hacia el papado. Pero no con oraciones, con oro, mucho oro. El cónclave de 1492 no fue una elección papal, fue una subasta. Rodrigo Borgia llegó con mulas cargadas de oro, propiedades y promesas que habrían hecho sonrojar a un mercader. Su rival principal, Giuliano della Rovere, era un hombre piadoso pero pobre. En Roma, la piedad sin oro era virtud inútil. Rodrigo repartió sobornos como si fueran bendiciones. Al cardenal Sforza le prometió el palacio de Cancillería y la fortaleza de Nepi. Al cardenal Colonna, la abadía de Subiaco. Al cardenal Savelli, la ciudad de Civita Castellana. A cada cardenal, una fortuna, y cuando no bastaba el oro, prometía cargos para sus hijos, matrimonios ventajosos para sus hijas, perdones para sus pecados. La noche del 10 de agosto, mientras Roma dormía, Rodrigo caminaba por los pasillos del Vaticano, contando votos como un usurero cuenta monedas. Necesitaba 15 votos para ser papa. Había comprado 16. Al día siguiente, cuando el humo blanco salió de la Capilla Sixtina, Roma supo que acababa de elegir no a un santo padre, sino a un demonio con tiara. Rodrigo Borgia se había convertido en Alejandro VI, el papa que gobernaría la Iglesia durante 11 años de escándalo absoluto. Su primera bula papal no fue sobre doctrina o moral, fue reconociendo oficialmente a sus 4 hijos como príncipes de la Iglesia. Su segunda decisión fue instalar a Giulia Farnese, una joven de 15 años de belleza extraordinaria, como su amante oficial en el Vaticano. Los romanos la llamaban la novia de Cristo, con ironía venenosa. Pero lo que vino después superó todas las expectativas. Alejandro VI no solo profanó el papado, lo convirtió en una empresa criminal familiar. El 31 de octubre de 1501, víspera de Todos los Santos, Alejandro VI organizó en el Vaticano la fiesta más escandalosa de la historia papal. La llamaron la Cena de las Cortesanas, y fue una orgía que manchó para siempre la dignidad pontificia. 50 cortesanas romanas, las más hermosas de la ciudad, fueron llevadas a los aposentos papales. Llegaron vestidas de gala, pero no permanecieron así mucho tiempo. El Papa, sentado en su trono, las observaba desnudarse una por una mientras comían, reían y bebían vino en cálices sagrados. Sus hijos Césare y Lucrecia presidían la mesa, como si fuera una cena familiar normal. Pero la perversión no terminó ahí. Alejandro VI había preparado premios. 100 castañas fueron esparcidas por el suelo de mármol, y las cortesanas, completamente desnudas, debían recogerlas gateando. Los ganadores recibían joyas, vestidos de seda y monedas de oro. El Papa reía, aplaudía y repartía premios como si fuera un emperador romano organizando juegos en el Coliseo. Los invitados no eran solo cortesanas. Había cardenales, embajadores, nobles romanos. Todos participaban en la orgía papal mientras Cristo crucificado los observaba desde los frescos de la Capilla Sixtina. Johannes Burchard, el maestro de ceremonias papal, escribió en su diario: después de la cena se colocaron candelabros encendidos en el suelo, y las cortesanas, desnudas, se arrastraron recogiendo castañas. Su santidad, don Césare y doña Lucrecia estaban presentes y miraban todo. Esa noche, el Vaticano dejó de ser la casa de Dios para convertirse en el templo de la lujuria.
Y Alejandro VI no sintió vergüenza, sintió satisfacción, porque para él, el poder papal no era una responsabilidad sagrada, era una licencia para el pecado absoluto. Alejandro VI no solo profanó su cuerpo y su alma, profanó toda la estructura de la Iglesia. Convirtió los cargos eclesiásticos en mercancía, las indulgencias en negocio y los sacramentos en farsa. Pero lo más escandaloso fue que vendió posiciones de poder a sus propias amantes. Giulia Farnese, su amante de 15 años, no solo compartía su cama, compartía su poder. Alejandro VI la nombró abadesa del convento de San Silvestre, un cargo que le daba control sobre decenas de monjas y vastas propiedades. Una prostituta papal dirigiendo la vida espiritual de vírgenes consagradas. La ironía era tan grotesca que hasta los cardenales más corruptos se sintieron incómodos. Pero Giulia no fue la única. Vannozza dei Catanei, madre de sus 4 hijos principales, recibió títulos nobiliarios, propiedades y el derecho a cobrar impuestos en varias ciudades pontificias. Sus hijos fueron nombrados cardenales, duques y príncipes antes de cumplir los 20 años. Cesare Borgia se convirtió en cardenal a los 17 años, no por vocación religiosa, sino por herencia paterna. El sistema funcionaba como una máquina de corrupción perfecta. Los cargos eclesiásticos se vendían al mejor postor. Los compradores pagaban enormes sumas por convertirse en obispos, abades o cardenales. Una vez instalados, recuperaban su inversión vendiendo indulgencias, cobrando diezmos excesivos y vendiendo sacramentos. Una parte de las ganancias regresaba a las arcas papales, otra se quedaba con los nuevos propietarios de cargos. Alejandro VI había creado el primer sistema de franquicias de la historia, pero en lugar de vender hamburguesas, vendía salvación. Y los compradores no necesitaban fe, solo oro. Durante su pontificado, creó 43 nuevos cardenales. Ninguno fue elegido por santidad o sabiduría. Todos pagaron por su capelo rojo. Se calculó que solo en 1503, el último año de su vida, Alejandro VI ganó más de 200.000 ducados vendiendo cargos eclesiásticos, una fortuna que habría construido catedrales, pero que terminó financiando orgías y asesinatos. Cuando los sobornos no bastaban, Alejandro VI recurría al método más directo, el asesinato. Durante su pontificado, la muerte rondaba por Roma, con particular interés en los cardenales adinerados. Morían durante cenas, en sus aposentos, en viajes misteriosos, y sus fortunas, curiosamente, terminaban donadas a la Iglesia. El cardenal Michiel murió durante una cena en el Vaticano en 1503. Su patrimonio, valorado en más de 100.000 ducados, fue inmediatamente confiscado por donación testamentaria. El cardenal Orsini murió envenenado en 1503 y sus propiedades pasaron a ser administradas por Cesare Borgia. El cardenal Ferrari murió en circunstancias misteriosas y su biblioteca privada, una de las más valiosas de Italia, fue incorporada a la colección papal. El método era siempre el mismo. Alejandro VI invitaba a cardenales adinerados a cenas íntimas. Servía vino especial, exclusivo para los invitados de honor. A los pocos días, los invitados enfermaban violentamente. Vómitos, diarrea, fiebre altísima, delirios. Los médicos hablaban de fiebres mortales, pero todos sabían la verdad. El vino papal contenía arsénico. Cesare Borgia había perfeccionado el arte del envenenamiento.
utilizaba una mezcla de arsénico, mercurio y sulfuro que provocaba síntomas similares a enfermedades comunes. Las víctimas morían lentamente, entre dolores atroces, mientras sus fortunas eran heredadas por la Iglesia. Roma se convirtió en una ciudad de miedo. Los cardenales adinerados rechazaban invitaciones papales. Los nobles evitaban las cenas en el Vaticano, pero no podían evitar para siempre al Papa. Y cuando Alejandro VI quería algo, terminaba obteniéndolo. Fuera con oro o con veneno, la paranoia lo consumía. Veía enemigos en cada esquina, conspiraciones en cada reunión. Sus propios cardenales lo temían más que al demonio, porque el demonio tentaba. Alejandro VI mataba. El 6 de agosto de 1503, Alejandro VI organizó la que sería su última cena papal. Había invitado a varios cardenales adinerados, particularmente al cardenal Adriano Castellesi, cuya fortuna personal superaba los 200.000 ducados. La cena se celebró en las viñas del cardenal Adriano, una propiedad magnífica en las afueras de Roma. Césare había preparado todo meticulosamente. El vino especial, el servicio personal, incluso había sobornado a algunos sirvientes del cardenal. El plan era simple: envenenar a los invitados durante la cena, esperar a que murieran en los días siguientes y confiscar sus propiedades como donaciones testamentarias. Pero algo salió mal. El vino envenenado, preparado en botellas especiales marcadas con signos discretos, se mezcló con el vino normal. En la confusión del servicio, Alejandro VI y Césare bebieron de las copas equivocadas. A medianoche, padre e hijo comenzaron a vomitar violentamente. Los síntomas eran inconfundibles: vómitos con sangre, diarrea, fiebre altísima, delirios. Césare, más joven y fuerte, logró sobrevivir después de días de agonía. Pero Alejandro VI, de 72 años, no tuvo la misma suerte. Durante 3 días, el papa más poderoso de la época agonizó en su lecho. Su cuerpo se hinchaba, su piel se ennegrecía, sus órganos se descomponían internamente. Los médicos no podían hacer nada. El veneno que había matado a decenas de cardenales ahora devoraba al papa desde dentro. El 18 de agosto, Alejandro VI murió en medio de convulsiones terribles. Su cuerpo se descompuso tan rápidamente que fue imposible realizar el ceremonial papal tradicional. Tenía que ser enterrado inmediatamente, antes de que el hedor se volviera insoportable. Murió como había vivido, víctima de su propia corrupción. El veneno que había usado para asesinar a tantos enemigos finalmente lo había alcanzado. Roma respiró aliviada. El demonio había sido expulsado del trono de San Pedro. Alejandro VI no fue solo el papa más corrupto de la historia. Fue la demostración viviente de que el poder absoluto corrompe absolutamente, incluso a quienes debieran ser representantes de la divinidad en la tierra. Su historia no es solo el relato de un hombre que vendió su alma al demonio. Es la crónica de una institución que perdió su alma por permitir que un demonio ocupara el trono más sagrado de la cristiandad. Durante su pontificado, la palabra papa se convirtió en sinónimo de corrupción. Los reyes europeos dejaron de respetar la autoridad papal. Los fieles comenzaron a buscar alternativas espirituales. La Iglesia perdió su monopolio moral y su credibilidad política. Todo por un hombre que confundió el poder sagrado con licencia para el pecado. Su legado inspiró a otros príncipes de la Iglesia a seguir sus pasos. Su muerte no terminó con la corrupción papal. Simplemente la hizo más discreta.
Pero su historia también enseña una lección fundamental. La corrupción absoluta contiene las semillas de su propia destrucción. Alejandro VI murió envenenado por su propio veneno. Sus hijos murieron violentamente. Su familia desapareció de la historia. Así mueren los tiranos sagrados, no con gloria, sino con ignominia, no con honor, sino con horror, no con bendiciones, sino con maldiciones. Alejandro VI quiso ser recordado como el papa más poderoso de la historia, pero será recordado para siempre como el papa más maldito. Y en los pasillos del Vaticano, aún hoy, cuando los cardenales caminan por donde él caminó, algunos se santiguan, no por devoción, por miedo, porque el fantasma de Alejandro VI les recuerda que el poder sagrado puede convertirse en maldición eterna, y que quien profana lo divino termina siendo devorado por su propia profanación. Esta es la historia de Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI. No fue un santo padre, fue un demonio con tiara, un hombre que convirtió el Vaticano en burdel, la fe en negocio y la salvación en mercancía, y que terminó sus días como había vivido, rodeado de veneno, traición y muerte.